Bueno, vamos a continuar hoy, martes 3 de septiembre del 2019, con las iglesias de Apocalipsis, que nos están enseñando lo pertinente a la historia y a la profecía de la iglesia. Aquellas cosas que fueron, pero también aquellas cosas que son hoy en día y aquellas cosas que serán. Hemos estado haciendo un recorrido desde la iglesia de Éfeso, pasando por Esmirna, llegando a Pérgamo, saliendo para Tiatira, y de allí caminando hacia Sardis, en donde estamos. El propósito es también entender cómo de Sardis se sale hacia Filadelfia y qué es lo que ocurre en ese caminar. Entonces podríamos decir que, haciendo un resumen breve, la iglesia de Éfeso muestra una degradación que está iniciándose. Por eso el Señor le dice al ángel de esta iglesia: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, quitaré el candelero de su lugar. Allí comenzamos a ver que el problema se origina porque ellos han dejado el primer amor. Y ese primer amor es el Señor Jesucristo. La comunión que la iglesia debe tener con el Señor Jesucristo se ha enfriado. Ya el ángel de esta iglesia se está moviendo haciendo otras cosas. Ya lo que tiene en el corazón no es, o lo prioritario que tiene en el corazón no tiene que ver con la comunión con el Señor Jesús. ¿Y por qué decimos esto? Porque la última iglesia, que es la Odisea, la que nos debe mostrar el final de la degradación y las consecuencias, a ella el Señor Jesucristo le dice que está a la puerta y llama para que si alguno oyere su voz, él, el que está oyendo, le abra la puerta a fin de que él entre, cene con él y él cene con el Señor Jesús. Ahí estamos viendo la comunión. O sea, el Señor está a la puerta insistiendo para que la iglesia tenga comunión con Él. Entonces, lo que vamos a estar viendo de Sardis hacia Filadelfia tiene que ver con la restauración de la comunión que se debe tener con el Señor Jesucristo. Vemos que la caída llevó a la iglesia al estado de Pérgamo. Y Pérgamo lo que nos muestra es donde está el trono de Satanás. Hemos estado insistiendo que la iglesia, según la carta a los Efesios, fue llevada a los lugares celestiales, a estar sentada juntamente con Cristo. Allí vemos una posición en lo celestial. Eso nos habla de una iglesia en el Espíritu, porque uno no puede llegar allí en la carne, en este estado, a menos de que esté en resurrección. El Señor está allá porque resucitó. Y nosotros podemos estar allá
si tenemos una conexión en el Espíritu con el Señor Jesús. No se puede lograr eso si no se ha nacido de nuevo, si no se ha nacido del Espíritu y si no se tiene la comunión con el Señor Jesús. Eso tiene que quedar claro. Entonces, al perder la comunión con el Señor Jesús, lo que viene es una degradación, un descenso, una apostasía, que es una caída, que da como resultado llegar a donde está el trono de Satanás. O sea, a lo terrenal, a lo carnal. Allí en Pérgamo lo que vemos es que la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas es lo que ingresó y lo que va a arropar a la iglesia a partir de allí. Ya no es el Señor Jesús, sino que ahora Balaam es el que enseña idolatría, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, lo cual está relacionado con sentarse en la mesa de los demonios, no en la mesa de la comunión con el Señor Jesús, sino en la mesa de los demonios. Y eso trae una consecuencia y es el nicolaitismo, la doctrina de los nicolaitas. Es una enseñanza que da como resultado el que la iglesia pierda su posición sacerdotal en el Espíritu y ahora requiera de unos ministros profesionales que son los que enseñan al pueblo de los santos. Ese es el nicolaitismo, un sacerdocio sobre el sacerdocio. Alguien que conquista al pueblo, alguien que se pone por encima. De allí viene el clero y el laicado, que es lo que conocemos hoy en la Iglesia católica, apostólica y romana. Esa forma de entender la Iglesia, de cómo los creyentes entienden la Iglesia, la ven más como un edificio. Para ellos, ir a la iglesia, en vez de ser la iglesia, es trasladarse a un edificio, en donde está todo lo celestial, según ellos pues, donde está el altar, donde está la hostia, donde se celebra el ritual, donde está el sacerdote, y donde el pueblo se sienta en una banca cada semana a la misa. En eso quedó reducido el ministerio del creyente, el ministerio a Dios del creyente. En realidad el creyente no está sirviendo a Dios. Y eso es Tiatira. Tiatira es la degradación de Pérgamo. Entonces, miremoslo así. De lo celestial a lo terrenal, y de lo terrenal, si se sigue degradando, ¿a dónde se avanza? A las profundidades de Satanás, a lo infernal, exactamente. Entonces, en Tiatira es donde se habla de las profundidades de Satanás. Tiatira viene a ser entonces la caída o el tope de la caída, porque no se puede seguir profundizándose más que en lo infernal, celestial, terrenal y las partes más bajas de la tierra. Y eso, pues es importante que lo entendamos porque es una degradación extremada. Y de allí entonces no se puede obtener las riquezas de Cristo a menos de que haya una salida. Y eso en la historia es equivalente a la salida de los judíos de Babilonia.
Miremos a los judíos en Israel, Jerusalén, en Jerusalén el monte donde está el templo, allí en las partes altas, un tipo de lo celestial. Pero por la apostasía, Nabucodonosor entra, destruye la ciudad, quema la casa, saca a los judíos y se los lleva en descenso para Babilonia. Babilonia es una ciudad que es la madre de la idolatría y de las abominaciones de la tierra. Entonces ahí tenemos un paralelo entre Israel y lo que habría de acontecer con la iglesia. Pero de la misma manera que la historia nos muestra que los judíos salieron de Babilonia, asimismo también en esta senda de la iglesia vamos a ver cómo algunos, un remanente, tendría que salir de Babilonia hacia la Jerusalén celestial, porque estamos hablando ya en términos espirituales. Esa Jerusalén celestial es lo celestial, el espíritu, la comunión con Cristo, ¿sí? Entonces, Sardis es la reforma, y la reconocemos entonces en la historia como la época del siglo XVI, cuando Martín Lutero, ya hemos hablado de esto, Martín Lutero comienza a ver por las Escrituras que las cosas que se están enseñando en la Iglesia Católica no son correctas, no están en las Escrituras. Las Escrituras no las avalan. Él señala esto, protesta contra esto, y de allí, pues entonces vienen consecuencias serias, que es excomulgar a Martín Lutero, cortarlo de la comunión con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, dando origen al protestantismo. Pero ¿qué es lo que encontramos en la iglesia de Sardis? Encontramos que el Señor les dice a ellos que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Qué fue lo que pasó con la reforma? La reforma, aunque logró algunas ganancias y fue buena como salir de Babilonia, el impulso para salir de Babilonia, donde se recobran dos cosas importantes: la palabra de Dios y la salvación por fe y no por obras. Estos son los logros importantes de la reforma. Sin embargo, el Señor Jesucristo está buscando una iglesia que no sea carnal, sino que sea espiritual. Y lo que vemos en la reforma es que ellos son carnales, tienen nombre de que viven, pero en realidad están muertos. Debe haber entonces un remanente de Sardis donde el Señor logre una salida que lleve a la iglesia a la posición que alguna vez tuvo. Recordemos que el Señor le dice a los de Éfeso: recuerda dónde has caído, regresa. Fíjese, recuerde dónde has caído y regresa. ¿A qué? A las primeras obras. Entonces son las primeras obras a donde la iglesia tiene que regresar. Esas primeras obras son las obras que se hacen en Cristo. Son las obras que tienen que ver con la comunión con el sumo sacerdote de la profesión nuestra sacerdotal, que es con Jesucristo. Esa es la comunión con el Señor Jesucristo, la cual el Señor Jesucristo les mandó a los apóstoles a enseñar a guardar. Recordemos que Mateo 28 les dice: toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos
a todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Ese es el punto. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y luego vemos en la carta, en el libro de los Hechos, vemos el comienzo de la iglesia en el capítulo 2 y vemos unas operaciones, unas obras, algo que ellos hacían. Y eso que ellos hacían, que ya lo habíamos visto en la sección pasada, está relacionada con las obras del lugar santo. El lugar santo está al lado del lugar santísimo. El santuario es un salón que está dividido en dos. Uno más pequeño donde está el arca de la alianza y otro un poquito más grande donde están tres muebles: el candelero de oro, la mesa de los panes y el altar de incienso. Esos muebles concuerdan perfectamente con las perseverancias. Pongámosle atención a esto, porque es que a veces, pues esto se dice y se dice y se dice y se repite una y muchas veces y pareciera ser que como que no nos cala, como que no entendemos cuál es la revelación que hay allí, tan importante para la iglesia entender ahora. Porque repito, si la iglesia debe regresar de donde cayó a hacer las primeras obras, pues tiene que haber una evidencia en las mismas escrituras que nos muestren cuáles son las primeras obras. Y esas primeras obras las encontramos en el libro de los Hechos, que son los hechos del Espíritu Santo, inspirando a los apóstoles, porque también son los hechos de los apóstoles, la iglesia es apostólica, y también son los hechos de la iglesia que ha sido enseñada por los apóstoles. Entonces ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjese que ahí comienza, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, importantísimo eso, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y para entender que lo celestial de donde se cayó está relacionado con esto, con estas primeras obras, tenemos que ver entonces el tabernáculo como el lugar donde está la presencia de Dios en lo celestial. Entonces la iglesia cayó de algo que hacía en la tierra, pero que estaba conectado por medio del Espíritu en lo celestial. La iglesia lo hacía era delante de Dios y para Dios. Era un sacerdocio para Dios, principalmente. Era una comunión con el Padre por medio de Jesucristo, que les llevaba a ellos a entender la comunión que el Padre tiene con el Hijo por medio del Espíritu Santo, y asimismo los santos tenían comunión con ellos. Entonces esa comunión de unos con otros es sumamente importante en el entendimiento de la restauración de la iglesia, porque allá es a donde la iglesia tiene que regresar, a eso, a entender lo que es la iglesia como la casa de Dios, como el tabernáculo donde Dios habita y donde la iglesia en Cristo también está. Eso es importante, porque si vemos entonces, en Pérgamo no hay nada de esto ya. En Tiatira mucho menos. En Sardis tampoco. Porque ¿qué es lo que Sardis nos muestra? Aunque Sardis es la reforma, es un remanente salido de Tiatira, el Señor le menciona dos cosas. Tienes nombre de que vives pero estás muerto, y no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sin embargo, dice, al vencedor,
lo vestiré de vestiduras blancas. Pero también habla de que hay algunos, unos pocos en Sardis, unos poquitos, que no han manchado sus vestiduras, sino que tienen vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas nos hablan de la comunión con el Señor Jesucristo. Entonces, aunque Sardis no está bien en lo general, algunos pocos sí han recobrado la comunión con el Señor Jesucristo. Y es de lo que vamos a hablar, para que entendamos cómo es que se llega a Filadelfia. Porque a Filadelfia no se llega con un brinquito. No, salgámonos de aquí y entremos a Filadelfia. No. Hay unos procesos restaurativos que es necesario lograr en la vida espiritual del creyente. Y si eso no se da en lo individual, no se va a dar en lo corporativo. Entonces entendamos lo que es el remanente, lo que son algunos dentro de Sardis, esos algunos que son dignos, que no han manchado las vestiduras y que tienen vestiduras blancas. Un remanente. Vestiduras blancas, repito, comunión con el Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de los pietistas. ¿Los qué? Pietistas. Los pietistas. Los pietistas son un remanente dentro de Sardis. Podríamos definir a Sardis como los protestantes divididos en tres grupos: luteranos, reformados y anglicanos. Tres grupos, repito: reformados, luteranos, anglicanos. Y el remanente que sale de esos tres grupos son los pietistas, los anabautistas y los congregacionalistas. Ellos son Sardis, que está dividido en dos grupos. En dos grupos. Los mundanos, digámoslo así, los que aún no han iniciado su camino hacia lo espiritual, hacia lo celestial, que son estos, y los que inician una salida que los va a llevar hacia Filadelfia. Filadelfia es el destino de la iglesia una vez ella ha salido de su lugar celestial, ha caído y luego viene un ascenso o una salida hacia lo celestial. Entonces entendamos esa figura para poder aprender de ellos, bueno, de el Señor Jesucristo llevando a la iglesia a la reforma, al recobro de lo que alguna vez tuvo. Porque si eso no lo entendemos, por eso es tan importante esto, entonces nosotros no vamos a entender qué es lo que es la iglesia. Vamos a pensar que la iglesia pues es lo que se nos ocurrió, que la iglesia pues no es lo de allá, que es gente que se reúne en edificios, sino que es mejor reunirse en casa, no, es como más cómodo reunirse en la casa. Eso tampoco, porque nos podemos estar reuniendo en la casa y tener los mismos problemas espirituales de la gente que se reúne en los edificios. Porque nosotros no ha operado una restauración interior. Debe operar una restauración interior. Y esa restauración interior, hermanos, tiene que ver con regresar al primer amor. Regresar al primer amor no tiene nada que ver con las maneras como yo me reúno. No tiene nada que ver si yo conozco o no conozco la Biblia. No tiene nada que ver si me reúno en edificios o me reúno en las casas o me reúno en los parques. El primer amor tiene que ver con la comunión perfecta que se debe tener con el Señor Jesucristo, la cual se logra por medio de la palabra y por la oración. No hay una manera de tener una comunión con el Señor Jesucristo que no sea así.
Entonces, decir que yo tengo comunión con el Señor Jesucristo de una manera carnal, no, es que yo amo mucho al Señor Jesucristo. Yo tengo una relación preciosa con el Señor Jesucristo. Porque yo oro mucho, yo oro, me la paso orando, pero no conoce las Escrituras. Entonces, si no hay un involucramiento individual, así, serio y firme, con el estudio concienzudo de las Escrituras, nunca vamos a regresar a Filadelfia. Nos vamos a quedar dando vueltas en esos lugares, aunque podamos estarnos reuniendo con las formas de Filadelfia, porque no se trata de formas, se trata de vida. A eso es a donde hay que regresar. Y eso es lo que encontraron estos hermanos que salieron de estas expresiones del protestantismo que se ven en la iglesia luterana, en la iglesia de los reformados y en la iglesia anglicana. Entonces repito eso para que nos quede claro. ¿Qué es el protestantismo? Se manifiesta en dos. Unos que son universales o católicos, no católicos romanos, sino católicos en el entendimiento de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Para ellos es claro que la iglesia es el cuerpo de Cristo a nivel universal. El entendimiento que ellos tienen es la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero hasta ahí llegó. De modo que no importa dónde esté yo hago parte del cuerpo de Cristo. Si vivo en una nación, todos los que vivimos en esa nación hacemos parte del cuerpo de Cristo. Si vivimos en el mundo, todos los que vivimos en el mundo hacemos parte del cuerpo de Cristo. Si vivimos en un continente, todos los que vivimos en ese continente hacemos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la visión que ellos tienen es una visión universalista, como la católica, apostólica y romana. Allí ellos no han entrado todavía en el entendimiento de lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo a nivel local. Todavía el Espíritu tiene que trabajar mucho para que salgamos de ese entendimiento degradado. ¿Sí? O sea, es importante esto, porque, hermanos, todavía, y por causa de ese entendimiento entre los hermanos, yo veo que los hermanos salen con mucha facilidad, se van para un grupo, regresan acá, van a otro grupo, regresan acá. No hay un entendimiento de la iglesia local. No lo hay. ¿Y por qué no lo hay? Eso no se puede forzar. Y a los hermanos se les puede amarrar y decirles, no, es que es aquí, no, es que es allá, no, es que es en Acuyá. Recordemos que tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la palabra y con el Espíritu. La restauración va a llegar cuando yo me he sumergido en la palabra, tengo conocimiento de la palabra, tengo conocimiento de las Escrituras y el Espíritu Santo, que es el que me confirma las Escrituras. O sea, palabra y oración es necesario. Si no, vamos a estar funcionando como se funciona en Pérgamo, o como se funciona en Tiatira, o como se funciona en Sardis. Son tres expresiones. Pérgamo, recordemos que Pérgamo, ¿qué es lo que expresa? La doctrina de Balaam y la del nicolaitismo, donde está el trono de Satanás. Nos habla de la carne, lo terrenal, lo mundano, que hoy en día eso se ve mucho. La conexión de la iglesia con la política no es otra cosa que un matrimonio de lo que es espiritual con lo que es terrenal. ¿Cómo puede lo espiritual unirse con lo terrenal?
¿Cómo puede el espíritu unirse con el demonio? ¿Cómo puede la luz unirse con las tinieblas? ¿Cómo puedo sentarme en la mesa de Cristo y luego sentarme en la mesa de los demonios? No se puede. No se puede. Pero eso era lo que usted estaba dando. Porque se enseñaba estas cosas. Balaán es el que enseña estas cosas. Entonces Balaán simplemente lo que nos ayuda es a entender, cuando el Señor menciona la doctrina de Balaam, nos ayuda a entender lo que estaba sucediendo, o lo que sucedió, perdón, cuando el profeta Balaam le da un consejo a Balac. Y ese consejo tenía que ver ¿con qué? Con fornicación, tanto natural como la fornicación con los ídolos. Mujeres que Balac metería en el campamento, que atraerían a los israelitas hacia ellas, y ellas los llevarían a los ídolos. Entonces allí tenemos una contaminación. Y la respuesta de Dios a eso fue la destrucción. Entonces, así como sucedió con la casa, vino Nabucodonosor y destruyó la casa. Entonces la iglesia es destruida por este tipo de relación idolátrica. Lo que es carnal, lo que no es espiritual. La influencia del judaísmo en la iglesia trajo esto. Llevó a la iglesia de caminar por la fe en el Señor Jesucristo a las obras de la carne. Se perdió lo celestial, se perdió la fe en Jesucristo, el conocimiento que los apóstoles recibieron, ese depósito que los apóstoles recibieron y que se lo dieron a la iglesia para que la iglesia lo guardara. Fíjense que lo que el Señor Jesucristo les dice son dos cosas importantes: enséñenles a guardar. A guardar. Hay algo que hay que guardar. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán? Guarda. Guarda. Porque hay un enemigo. Entonces, nosotros debemos reconocer que hay un enemigo que quiere robarse lo que el Señor nos quiere dar. Y eso que se roba, se pierde. Ya no se tiene. Entonces, cuando ya no se tiene, se camina es en la carne, en la ignorancia. En la ignorancia. Ahora resulta que el conocimiento está en la Biblia. Pero como la Biblia no es un libro temático, la Biblia es un libro que a propósito es así porque se tiene que escudriñar. Si yo no tengo una comunión con las Escrituras permanente, si yo no escudriño, si yo no me meto, si yo no me sumerjo, y el sumergirme significa que cada vez yo puedo profundizar. Eso es insondable. Aquí ya no se habla de las profundidades de Satanás, sino de las profundidades de Jesucristo. ¿Me entiende? Profundidades. Hay profundidades tanto en lo negativo como en lo positivo. Las profundidades dependen del tiempo que yo pase con las Escrituras. Si el tiempo que yo tomo para las Escrituras es poco, entonces mi entendimiento es superficial. Superficial. Lo básico, lo mínimo. Pero si yo quiero profundizar, ¿qué es lo que hace una persona cuando está en el agua y quiere profundizar? Tiene que tomar aire para poder profundizar. ¿El aire de qué habla? Espíritu. Neuma. Tiene que llenarse del espíritu, tiene que llenarse de aire para poder profundizar. Y si tú profundizas en el océano, tú vas a ver cosas que en la superficie no se ven. Así mismo sucede con las Escrituras.
Entonces, esta es la exhortación del Señor para aquellos que pueden estar en el estado de Éfeso. Recuerda dónde has caído. ¿Por qué Éfeso cayó? Porque ellos dejaron de ver al Señor Jesús en las Escrituras. Se perdió la comunión con el Señor Jesús en las Escrituras. Y si no tenemos comunión con Él, entonces el Espíritu Santo pues no va a lograr lo que quiere lograr, y que logra cuando yo tengo un depósito porque he pasado tiempo con el Señor Jesús en las Escrituras. Eso tiene que ser claro. Entonces, hermanos, Sardis es el recobro, es salir de las profundidades y comenzar a emerger hacia la superficie. Es un trabajo, es un proceso, es un ascenso, pero en ese ascenso yo me puedo quedar todavía en la oscuridad, no llegar a la plena luz. Cuando te metes en el océano y desciendes, llega un momento en que ya no hay luz, es tiniebla, hablándolo negativamente. Pero cuando comienzas a ascender, comienzas a ver luz, y luego ya llegas a la superficie y está la luz. Entonces la profundidad de Satanás es como descender hasta la tiniebla pura, hasta perder absoluto conocimiento de quién es el Señor Jesús, qué fue lo que hizo en la cruz, qué fue lo que obtuvo en la tumba, qué logró en las partes más bajas de la tierra, qué hizo en la ascensión cuando llegó a la tierra, qué siguió haciendo cuando siguió ascendiendo y llegó a las partes más altas del cielo, hasta poner a todos los que tomó, porque él dice que llevó cautiva la cautividad y de las partes más bajas ascendió hasta las partes más altas, llevando cautiva la cautividad para dar dones a la iglesia. Y ahí es donde la carta a los Efesios, que nos muestra ese recorrido, nos habla de los dones: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son los dones de ascensión para que ellos perfeccionen a la iglesia. Es necesario que la iglesia sea perfeccionada a fin de que la iglesia, entendiendo lo que debe recibir, pueda hacer el trabajo de edificación del cuerpo de Cristo. Ya eso es un entendimiento. Importante tener ese entendimiento de lo que somos, pero si todavía no nos llega la luz, es porque quizás necesitamos más comunión con el Señor. Entonces no confundamos la comunión con el Señor con las reuniones de iglesia. No las confundamos, porque podemos entonces pensar que las reuniones de iglesia son suficientes para obtener la revelación necesaria para poder ser un sacerdocio eficaz en la casa de Dios. Es lo que vemos en Sardis. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Se puede haber salido de Tiatira, se puede haber salido del catolicismo romano y estar todavía en las denominaciones. No, hermano, yo ya salí de la denominación, yo ya no estoy en la denominación, pero el corazón todavía no ha sido purgado. Se salió de la denominación, de la estructura, de las formas, pero en el corazón todavía está Babilonia. Los israelitas salieron de Egipto, pero se llevaron a Egipto en el corazón, y por eso perecieron en el desierto. Lo que oyeron no lo recibieron con fe, no lo pusieron en práctica, siempre estaban dudando, estaban murmurando, se la pasaron murmurando, porque a todas horas pensaban que Dios los había sacado para lo peor. No aceptaban el liderazgo. Los que eran sacerdotes querían ser sumos sacerdotes. Los que no eran sacerdotes querían ser sacerdotes. En otras palabras, había una tremenda inconformidad
una ignorancia absoluta de quién es Dios, de lo que ellos hicieron para perder el lugar sacerdotal, porque recordemos que ellos lo perdieron. De 12 tribus, 11 tribus participaron de la fiesta de los ídolos. Cuando bajó Moisés, solo los levitas no participaron. Entonces los levitas quedaron como la tribu que el Señor constituiría para ser los sacerdotes. El Señor quería que todos fueran sacerdotes, pero no todos quedaron calificados para eso. Entonces perdemos nuestro sacerdocio por la idolatría. No, hermano, yo ya idolatría no tengo, yo no tengo ninguna imagen en la casa, yo no tengo nada que ver con la idolatría. Pero ¿y la idolatría del corazón? La egolatría, ¿qué es idolatría? El centro del universo soy yo, todo debe girar alrededor mío. No se te puede decir nada, porque entonces ya afectaste mi mundo. No soy corregible, no me dejo enseñar, no entiendo la disciplina, pero pretendo ser Filadelfia. No se puede. Todavía estamos en un estado de inmadurez, de carnalidad. No entendemos el juicio del Señor. No entendemos la iglesia como el cuerpo de Cristo. La sujeción de unos con otros. Aquellos que el Señor pone, no para enseñorearse, sino para perfeccionar, para ayudar, para enseñar, para instruir, para corregir, para disciplinar. Eso no se acepta. Porque en Sardis esas cosas no se aceptaban. Se salió de un sistema y entonces los que salieron, ellos rechazaron casi todo lo que había allí. ¿Verdad? Entonces repito, Sardis representa a los protestantes y los protestantes se dividen en 3 grupos que son los luteranos, los reformados y los anglicanos. Y de allí sale un remanente que son los pietistas, los anabaptistas y los congregacionalistas. Ellos son los que responden a la reforma con una reforma. A la reforma con una reforma. Y son los poquitos que tienen las vestiduras blancas. De allí va a tomar el Señor, de allí los toma, para que se pueda seguir avanzando hasta llegar a la posición de Filadelfia. Sí. Entonces vemos que Éfeso descendió hasta llegar a donde mora Satanás. Y Pérgamo, que es Pérgamo, y Pérgamo descendió hasta las profundidades de Satanás, que es Tiatira, un descenso. En Pérgamo tenemos lo terrenal, que es el trono de Satanás, de donde está la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Y en Tiatira tenemos lo infernal, o sea, más profundo todavía, donde está la doctrina de Jezabel, que es la fornicación y el comer en la mesa de los demonios o comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Allí tenemos la idolatría. Ya se ha perfeccionado la idolatría, ya tenemos entonces a Babilonia, ya vemos a una mujer en Apocalipsis 17 que nos habla de la iglesia, que tiene en su mente un nombre escrito, Babilonia, misterio religioso, la madre de las abominaciones de la tierra. Entonces, te imaginas, en vez de tener la mente de Cristo, en vez de ser el hombre espiritual o la iglesia espiritual, es una iglesia que está llena de
lo que enseña Satanás, lo que enseña Jezabel. Eso es Jezabel. Es una maestra. Es una profetisa falsa, como lo fue en el pasado, que quitó la adoración a Dios, al único y verdadero, y puso la adoración a los Baales. Sardis es la salida. Pero como decía, algunos se llevaron en el corazón a Babilonia. Y al llevarse todavía estas maneras, estas formas de entender a Cristo, de entender la iglesia, no pudieron avanzar más, sino que se quedaron estancados. Entonces la reforma trajo una reforma ministerial o magisterial, perdón. Es la reforma del magisterio, o sea, la palabra y la salvación por fe. Eso es Sardis. Sin embargo, tenemos el asunto de los extremos. Entre aquellos que salieron, recordemos que hay un grupo que es el que está más en lo terrenal, en lo carnal, luteranos, anglicanos y reformados. Y de allí sale un grupo, que es el de las vestiduras blancas. ¿Que son quiénes? Los pietistas, los anabaptistas y los congregacionalistas. Como ellos están aprendiendo, ellos no saben todavía cómo es que debe ser el mover, cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser la relación con Dios. Se pueden desviar hacia los extremos y encontramos los extremos entonces en algunos, y esos extremos les enseñaban a ellos, por ejemplo, los cuáqueros. Los cuáqueros no tienen el partimiento del pan ni el bautismo, porque ellos dicen que esas son cosas externas. Entonces los cuáqueros son más dados a espiritualizar todo. Son espiritualistas. Ellos hablan de que todo tiene que ser en el espíritu. Por ejemplo, no se reúnen normalmente, como lo hacemos nosotros, sino que es cuando el espíritu les diga. Y cuando se reúnen, no hablan hasta que el espíritu ponga un sentir, ponga un hablar. De modo que se imagina eso. ¿Cuándo viene el sentir de reunirse? Difícil. Y si se reúnen, entonces no se puede hablar, a menos de que se tenga el sentir que viene del Espíritu Santo para hablar. Y si después de 15, 20, 30 minutos no llegó nada del Espíritu, entonces la reunión se acaba. Ese es un extremo peligroso. Y es un extremo que a veces uno ve que se intenta mover dentro de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su restauración. Hermanos que tienen esa manera de pensar. No hay necesidad del partimiento del pan, ¿no? Porque nosotros estamos en el Espíritu, ya las cosas tienen que ser en el Espíritu, ya es el gobierno del Espíritu. Si el Espíritu no habla, porque el Espíritu es el que gobierna, es el Señor de la reunión, entonces dejemos que sea el Espíritu el que se mueva, oigamos la voz del Espíritu. Y hermanos, si uno está en la carne, el Espíritu no lo va a oír nunca. Nunca. Y si de pronto alguien siente un sentir, de pronto no es el sentir del Espíritu, sino que es un sentir de la carne. Entonces es muy engañoso llegar a esas posiciones. Estamos hablando de una restauración. Salir del modelo universalista,
reunirse en catedrales o en capillas, como lo hacían los luteranos, lo hacen los luteranos, los anglicanos lo siguen haciendo, y las iglesias de los reformados. Entonces se sale allí a vivir el espíritu. Entonces los cuáqueros tienen esa mentalidad, o la tenían al principio. Ellos la fueron cambiando y se fueron degradando aún más, porque no consideraban que la palabra era importante, sino más el vivir del espíritu, la unción, la luz del espíritu. Peligroso, peligroso, porque si no tengo la palabra, porque eso a qué lleva, a que yo no tengo necesidad de entrarle a la palabra. No voy entonces a restaurar la comunión que debo tener con Jesucristo. Voy a depender de sentires, y sentires que pueden ser peligrosos. Debemos entender que el espíritu, que es el que ha renacido de nuevo, estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando el hombre nace de nuevo, no nace de nuevo en su alma, ni en el cuerpo. El cuerpo sigue intacto y el alma sigue intacta. Lo que nace de nuevo es el espíritu. Ahora tenemos un espíritu renacido. Esa es la regeneración. El espíritu tiene 3 órganos importantes que debemos nosotros reconocer. Uno de ellos es la comunión, otro de ellos es la intuición y otro de ellos es la conciencia. Los cuáqueros le daban mucha importancia a la intuición. Ellos esperaban que la luz tocara la intuición, entonces eran muy intuitivos. El mover de ellos, de las reuniones, de la forma como se daban, era más por intuición. En cambio, los pietistas le daban más importancia a la comunión, que era por medio de la palabra y de la oración, y a la conciencia. 2 cosas importantes. Entonces, según tengamos nosotros el entendimiento, así mismo vamos a tener nuestra expresión, nuestra vida de iglesia. Si nuestra vida de iglesia no está gobernada por la comunión que se tiene con el Maestro, que es el que enseña, y nos enseña por medio de la palabra, y tenemos una vida de oración que permite que tengamos una comunión perfecta con Jesucristo, entonces nuestras reuniones van a ser gobernadas o por la intuición o por la conciencia. Entonces tiene que haber equilibrio. ¿Me están entendiendo? Tiene que haber un equilibrio. Y estamos hablando de las cosas que se fueron recobrando para entonces llegar ¿a dónde? A la posición que la iglesia debe tener en los lugares celestiales. Porque no nos reunimos simplemente porque, ay, qué bonito que es amarnos, qué bonito que es reunirnos, qué bonito que tengamos un ágape, qué bonito que vengamos aquí, pues no sé, porque nos hemos hecho tan amigos, entonces por la amistad. Hay que tener cuidado, no saber cómo discernir, separar las cosas, de dónde vienen, cuál es el énfasis, porque estos hermanos han pasado por esos procesos y nos enseñan que algunos van bien encaminados y hay otros que no se encaminaron bien, aunque están buscando una vida espiritual que nos puede llevar al quietismo. Al quietismo. El quietismo es no solamente el espíritu. Dependamos del espíritu. Si el espíritu no nos dice que vamos, entonces no vamos. Si el espíritu no nos dice que nos reunamos, entonces no nos reunimos. ¿Y para qué vamos a partir el pan si ese no es un asunto del espíritu? Ese es un asunto externo. ¿O para qué los bautizos si ese es un asunto externo? Entonces yo conozco hermanos aquí en Cali que tienen esa manera de entender.
seguramente leyeron algunos libros y se dejaron inspirar por esos autores, y entonces esa es la forma como ellos entienden la iglesia. Pero la iglesia tiene que llegar a la plenitud de como era al principio, hermanos. ¿Qué era lo que ellos hacían al principio? ¿Cuáles eran las primeras obras? Las primeras obras estaban dirigidas por la doctrina de los apóstoles. Ahí estamos hablando de la palabra. Es lo que nos da equilibrio, lo que nos pone base, lo que nos permite conocer qué es lo que Dios dice, quién es Dios, qué manda Dios, cuál es la voluntad de Dios. ¿En dónde encontramos la voluntad de Dios? La palabra. ¿En dónde encontramos la luz? En la palabra. ¿En dónde encontramos la vida? En la palabra. Entonces, la palabra tiene que ser fundamental, tanto para dirigir la vida de iglesia, como para dirigir la vida individual. Entonces, no solamente estamos dentro de una iglesia que es dirigida por la palabra, sino que también individualmente hablando, nosotros tenemos nuestra relación con el Señor Jesucristo en lo individual. Cuando así no es, entonces vienen los problemas, porque la iglesia está siendo dirigida y hay un hermano que no está siendo dirigido, que tiene un concepto diferente de cómo debe ser el mover del Espíritu, el mover del Señor, y entonces hay un choque. Y en ese choque, pues ¿quién pierde? El más débil, y Cristo también, porque es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces estas son las instrucciones correctivas que nos muestra cómo, saliendo de Sardis para llegar a Filadelfia, el camino que hay que recorrer, y quiénes han recorrido ese camino, y cuántos años llevan recorriéndolo, qué es lo que ellos han hecho probando lo que creen que se debe hacer. Entonces, si ustedes quieren conocer un poquito más, pues pueden buscar acerca de los cuáqueros, quiénes son, lo que ellos hacen, de los Amish también, porque existen todavía. Entonces, para estos que se separaron completamente, ellos decidieron hacer un apartamiento total y se fueron a vivir en comunidades, se apartaron completamente de todo lo que representaba el mundo, no montaban en vehículo porque eso era un asunto que tenía que ver con el mundo, no tenían electricidad, sino que la luz era en velas, cosas así de ese tipo extremas. La luz no es mala, montar en un vehículo tampoco es malo. Hay muchos recursos de la tecnología que nos pueden ayudar y nos pueden facilitar. Y el salirnos del mundo no significa que nos vamos a apartar y nos vamos a ir y vamos a formar una comunidad exclusiva que solamente incluye a los que creen en eso y no incluye a los que no creen en eso. No, eso no es lo perfecto. Es una manera de interpretar las Escrituras, pero que todavía no ha llegado a lo perfecto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando estamos en el caminar de ser aprendidos por el Señor, de ser aprendidos en la iglesia, de conocer mejor las Escrituras y de ir avanzando en la madurez, pues todos pasamos también por esos procesos. Pasamos por esas mismas luchas, por esos mismos arrastres de ciertas cosas que llegan, que se hablan y de pronto, no, sí, tenemos que salir de la ciudad, tenemos que irnos al campo, camine, vámonos hermanos, vámonos para el campo. Y comenzamos a hacer un recorrido que ya algunos han hecho, pero que no es el recorrido, no es lo verdadero, no es lo perfecto, no es la salida correcta de Babilonia,
Salir de Babilonia no es salir de la ciudad a los montes. Es un asunto del corazón, tiene que ver con cómo está mi corazón. Porque te imaginas si nosotros nos vamos como aquellos monjes que se salían y se escondían y nunca más se les volvía a ver. Pues no se trata de eso. No, porque somos la luz. La iglesia es la luz. Entonces, si la luz es quitada o la luz es puesta bajo la mesa, ¿quién va a alumbrar el mundo? ¿Cómo va a quedar el mundo si la iglesia se va? ¿Cómo va a quedar? No, la iglesia tiene que quedar como la luz. ¿Me hago entender, hermanos? Sí, somos la luz. Estamos para alumbrar, no para llevarnos la luz fuera de el lugar a donde el Señor nos ha colocado. Esas son cosas que, bueno, en la medida en que vamos avanzando en el conocimiento de las Escrituras, por nuestra comunión con el Señor, vamos recibiendo en el Espíritu y vamos entendiendo mejor y vamos alumbrando mejor al punto que ahora sí nos damos cuenta que estamos en el mundo aunque no somos del mundo. Que el Señor Jesucristo oró para que el Padre nos guardara. Nos había enviado como ovejas en medio de lobos. Porque es necesario eso. Pero los Amis y los cuáqueros, ellos se apartaron completamente. Y fíjese, los cuáqueros pensaban que no necesitaban reunirse como nos reunimos nosotros habitualmente. No necesitaban hacer la cena del Señor, no necesitaban los bautizos, porque esas son cosas externas, entonces no son espirituales, pero son mandamientos del Señor. Y todo mandamiento del Señor es del Espíritu. Tiene que ver con lo espiritual. Entonces a veces confundimos lo que es externo. Claro, son cosas externas, pero son cosas mandadas por el Señor. Sus razones tiene. Entonces el velo no, porque entonces el velo también es un asunto externo. Y algunos dicen, no, el velo no va, porque eso es externo. No, nosotros somos espirituales. Nada que nos hable de lo externo. Entonces, se niegan muchas cosas. Y por ese entendimiento entonces hay luchas entre hermanos. Ah, no, que sí es así. No, que no es así. Hermano, camine, lo invito a la cena del Señor. No, nosotros no cenamos. ¿Por qué, hermano? No, porque es que el pan representa la palabra y el vino representa el Espíritu. Y si nosotros comemos la palabra, entonces ¿para qué vamos a comer el pan? Y si estamos en el Espíritu, entonces ¿para qué vamos a tomar la copa? Ay, hermano, bueno, está bien. Lástima que usted no me pueda acompañar. Y no te acompañan porque ellos tienen eso. Ese es el paradigma que los gobierna. Sí. Entonces definamos un poquito el pietismo. Tenemos el pietismo y tenemos a los cuáqueros. Los pietistas, a diferencia de los cuáqueros, ellos están buscando la luz interior. Ellos han leído a Juan. Y ellos ven que Juan habla de la necesidad de la luz que viene por el Espíritu, que viene por la unción. Ellos encuentran eso en las Escrituras. Recordemos que ellos están recobrando, al mirar las Escrituras, están recobrando cosas que ya no se daban, que se dieron en la iglesia en el principio, pero habían pasado tantos años que, bueno, vamos a ponerlas a prueba. Entonces vamos a ponerlas a prueba. Y aparecían hermanos que recobraban y que escribían, y bueno, esos escritos adquirían cierta fama y los hermanos los seguían y probaban esto. Entonces, en la medida en que se probaba y esto daba resultado,
Entonces así se avanzaba. Los pietistas dicen, usa tu corazón. El cristianismo es la religión del corazón y no de la mente. Y no de la mente. Pero es un poquito extraño porque, a ver, algunos dicen no tanto conocimiento, tanta cosa en la cabeza, no es que me han dado tanto que yo, en realidad, yo no quiero más. Hoy, nomás estaba oyendo a un hermano decir eso. Le estaba ofreciendo un libro para que leyera y yo, no, yo todo eso lo sé. Todo eso lo sé. Entonces tengo un problema, me dice. Mucho conocimiento y nada de práctica. En parte tiene razón. Y mi esposa estaba siendo arrastrada por ese comentario. Mucho conocimiento y nada de práctica. Pero hermano, es que el conocimiento, ¿de dónde viene? ¿Cuál conocimiento? Si yo no leo las Escrituras no voy a tener conocimiento. La Biblia dice que es hasta que llegue el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, no leamos las Escrituras, solamente lo que venga al corazón, solamente el Espíritu, lo que sea mi sentir, con lo engañoso que es el corazón. Ay, si hay algo engañoso del corazón. Si vamos a seguir sentires, y los sentires no son filtrados por el conocimiento de la palabra, entonces vamos a ser arrastrados por el mismo diablo, que nos va a llevar a donde él nos quiere llevar. Entonces es necesarísimo la palabra, hermanos. ¿Sí? Insisto mucho en eso, porque es la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles me va a llevar a tener una comunión con los hermanos. Y esa comunión con los hermanos me va a llevar al partimiento del pan. O sea que el partimiento del pan no se puede quitar dentro de las cosas que hacemos, porque ellos lo hacían al principio. Y lo que hacían al principio era lo que el Espíritu Santo mostraba. Ellos no estaban haciendo eso porque les pareció bien. Ya vimos que está relacionado con el santuario. Entonces hay una concordancia entre lo que es la casa que el Señor le mandó a hacer a Moisés en lo natural y la realidad espiritual, que era lo que la iglesia hacía. Porque la doctrina de los apóstoles nos habla de quién, de Cristo. El arca era la presencia de Dios. ¿Y acaso la presencia de Dios no estaba plena en Jesucristo? ¿No fue Él el que dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿No fue Él el que dijo, las palabras mías no son mis palabras, sino las palabras que el Padre me dio? Lo que yo hago no es lo que yo quiero hacer, sino lo que veo hacer al Padre. Entonces el que ve a Jesús ve al Padre. El apóstol, los apóstoles que enseñaban acerca de Jesús, pues hombre, traían la presencia también del Padre. La doctrina de los apóstoles va a permitir una comunión con la Trinidad, no solamente con el Señor Jesús, también con el Padre. Porque el que tiene comunión con el Señor Jesús tiene comunión con el Padre y con el Espíritu. Entonces, ese es el orden restaurativo. Para llegar a eso, se requiere entonces una vida interior. Porque si no tenemos una vida interior, causada por mi comunión con el Señor Jesucristo en las Escrituras y mi vida de oración, que está conectada, entonces yo no me voy a conectar con el cuerpo de Cristo adecuadamente. No lo voy a poder hacer. Los pietistas descubrieron que cuando estudias la palabra de Dios, toda la voluntad de Dios está dada en ella. Y allí es donde está la luz. Y donde está la luz, ahí está Dios. Juan, ¿cómo lo dice? Juan dice esto.
Si alguno dice que tiene comunión con Dios, pero está en tinieblas, el tal es un mentiroso y no practica la verdad. Voy a decirlo de esta forma. Si alguno dice que tiene comunión con Dios, pero no tiene comunión con Cristo por medio de las Escrituras, está en tinieblas. Y como está en tinieblas, no sabe cómo practicar lo que es verdadero. No sabe. Tiene que ser arrastrado por el río de la iglesia. Entonces, a donde caiga, ese río lo arrastra. Y si la iglesia se encuentra en un estado de apostasía y degradación, por ahí va. Porque no tiene cómo discernir lo que es bueno de lo que es malo. Mire que Efesios 4, 14 dice, para que ya no seamos como niños fluctuantes que son arrastrados por los vientos de doctrina, que hombres usan como estratagemas para llevarnos fuera de Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo las Escrituras en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, o sea, Cristo, según la actividad propia de cada quien, porque tenemos una actividad, algo se nos ha dado, algo hemos recibido del Espíritu. Entonces, al estar unidos por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, vamos a ir creciendo en amor. O sea, el crecimiento es un crecimiento hasta la plenitud del conocimiento de Dios. Dios es amor, pero no es el amor carnal, natural, sino que también es la verdad, siguiendo la verdad en amor. Algunos piensan que no, es que es solamente el amor. No. La iglesia es la expresión del amor. El fundamento es el amor. También he oído eso. El fundamento es el amor. Entonces, lo único que nos debe interesar es amarnos los unos a los otros. Y como no tenemos fundamento, después de un tiempo nos estamos dando patadas los unos a los otros. Porque el amor que hay no es el amor verdadero. Es el amor natural. Y con el amor natural nosotros no podemos avanzar hasta la plenitud de Dios. Necesitamos ser enseñados. Necesitamos todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. No es algunas cositas que nos parecen bien y otras no. Aún lo que es profético necesitamos recibirlo. O sea, todo, absolutamente todo el consejo de Dios es el amor de Dios que nos es dado para ser henchidos de la plenitud de Dios. Y obviamente, cuando tenemos todo esto, la expresión que se da es el amor perfecto. Es el amor perfecto. Nos vamos a amar como Dios nos ama. Vamos a dar la vida como Dios la da, la dio como Cristo la dio por nosotros. Vamos a hacer como dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo que dio lo más valioso. Dios mismo hizo un sacrificio, Dios mismo entregó lo más valioso, su unigénito Hijo. Y su Hijo que entregó lo más valioso, su vida. Entonces, hay que edificar una iglesia llena del conocimiento del Hijo de Dios. Porque es hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Y esa fe, pues, es la fe en Dios. Es la fe en Dios, que va creciendo en la medida en que el Señor nos va introduciendo en Cristo. Vamos pasando por las pruebas
porque las pruebas van a venir y nos van a perfeccionar. El sufrimiento trabaja para perfeccionar al creyente y su obediencia es perfeccionada por medio de la prueba. Todos estos elementos son necesarios. Pasar por ellos, ¿para qué? Para llegar, ahora sí, en esa edificación del cuerpo de Cristo, a la plenitud de Dios. Yo creo que, pues hasta allí era como la carga que quería compartir. Que pudiéramos entender los procesos restaurativos necesarios en nuestro tránsito desde Sardis hasta Filadelfia. No podemos hablar todavía de Filadelfia sin entender todo lo que ocurre en el salir de Sardis hacia Filadelfia. Recordemos que es una senda, ¿verdad? Es una senda que va en descenso al principio y luego viene en ascenso, porque es un recobrar aquella posición que se perdió, que estaba arriba. Éfeso, una posición alta de la cual se desciende pasando por Esmirna, llegando a Pérgamo, donde está el trono de Satanás, pero sigue bajando hasta las profundidades de Satanás. No solamente se llega a lo terrenal, sino que se llega a lo demoníaco, a tener una conexión con los demonios por medio de la idolatría. Entonces todo lo que tiene que ver con la idolatría es una relación con los demonios. Demonios. Ya Satanás es el príncipe de los demonios. Estamos hablando de un principado que está por encima, que tiene un trono y que tiene unos siervos que le sirven, que son los demonios. O sea, son entidades más bajas en el rango espiritual, a las cuales nos podemos nosotros vincular por medio de la idolatría. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona cuando se ha introducido mucho en esas doctrinas? Su mente está en una cárcel espiritual. Solo una intervención del Señor puede sacar a un cautivo que se encuentra en una esclavitud espiritual bajo doctrinas de demonios. Está adoctrinado. Entonces un adoctrinado, saque usted un adoctrinado que dice que la Virgen, que dice que los santos, sobre todo la Virgen, sáquelo de allí. Es muy difícil. Solo una intervención del Espíritu puede penetrar y sacar a alguien que se encuentra en esa cautividad. Bien, algunos salen. Algunos de allí de Tiatira salen. Y salen para constituirse en Sardis. ¿Cómo salen? ¿Cómo Martín Lutero salió de esa cautividad? Cuando descubrió la palabra. Él era un monje que no conocía las escrituras. Todo lo que conocía este monje le había sido enseñado, como se enseñaba en ese tiempo desde los púlpitos, pero era la doctrina católica. Todo lo que los católicos enseñan, sus sacramentos, en fin. Ese monje estaba adoctrinado. Pero el superior de él, que era como su padre espiritual, él es el que le ayuda y le dice: Martín, tú necesitas conocer las escrituras, porque ignora las escrituras por completo. Entonces él es el que le ayuda para que ingrese en un sitio donde puede estudiar, y comienza a leer las escrituras y entró la luz. Entonces, ¿qué es lo que hace la luz? Saca a los demonios, porque es una cueva de demonios. Babilonia es una cueva de demonios. Allí, donde los demonios en la oscuridad habitan. Pero entra la luz y los demonios vuelan. Como vuelan los murciélagos
que se encuentran en las cuevas, en las tinieblas, y que no salen a la luz porque ellos tienen, sus ojos no aguantan la luz. Mire que hasta el mundo natural nos enseña estas cosas. Las vemos y es una demostración de lo que son las tinieblas, de lo que son las cavernas, de lo que son esos nidos de murciélagos. Haga de cuenta ver a los demonios. Yo creo que nadie gustaría irse a vivir a una cueva llena de murciélagos, tener ahí su camita y dormir sabrosito allí, al lado de ellos. Yo creo que eso repugna, es repugnante. Pero los demonios en la mente, en las profundidades de Satanás, todas esas enseñanzas de la idolatría, de las velas, de los santos, de los altares, de las oraciones, de los dineros que se pagan, de las misas que se pagan para sacar a los muertos del purgatorio. Todo eso es una enseñanza de demonios. En esas estuve yo. Que sí estuve. Untado hasta los tuétanos. No porque me gustaba, sino porque estuve en un colegio que eso era lo que me enseñaba. Misa todos los días. En una iglesia que tenía altares. Y en cada altar, entonces, el santo. Y al fondo el altar principal. Una típica iglesia al estilo católico, con todo ese altares. Todo eso es demoníaco. Todo es entrar allí, es entrar en una relación con el mundo de Satanás. Claramente la Biblia muestra que Dios no es así. Los problemas que tuvo Israel los tuvo porque entró en la idolatría. Y la idolatría es politeísmo. Porque no es la adoración a uno solo, sino es la adoración a los Baales. Es la adoración a muchos ídolos. Entonces había muchos templos. Ahora el catolicismo reúne todo eso en un solo templo, y en un solo templo tiene varios templitos donde tiene el santo o los santos, y según el tamaño, entonces así hay más nichos para tener altares a los ídolos. Yo digo, gracias a Dios, ¿cómo es que anduvimos en esos caminos y el Señor nos sacó de allí? Eso era andar en las tinieblas puras. Pero de allí salimos al protestantismo. O sea, el Señor ha querido que demos los pasos debidos para que en nuestra propia experiencia espiritual podamos procesar, aprender y poderle enseñar a otros por nuestro haber andado allí lo que eso significa. Entonces también estuvimos en Sardis. Ya no era una iglesia, hablo de donde yo estuve, lo que estaba mencionando al principio, no era una iglesia luterana, no era una iglesia anglicana, era una iglesia más de la línea de los reformados, que habían salido de los presbiterianos. Entonces se estaban moviendo más hacia el lado espiritual, buscando lo celestial, pero encerrados en el protestantismo, que es de lo que estábamos comentando ahora. ¿Sí? O sea, hay unos procesos para ascender a lo celestial, pero no nos podemos quedar. Sardis se quedó allí, estancado. Algunos salieron, los que tienen las vestiduras blancas, pero esos que salieron, ellos tienen que llegar. Y por eso estábamos hablando de los extremos y lo que ellos piensan y lo que siguen pensando hoy en día, los cuáqueros, los pietistas y algunos otros que son de esa línea. Entonces vamos a dejar allí, hermanos, para
para no estar como repitiendo lo mismo, aunque a veces es necesario repetirlo, porque como que uno va en la repetidera como que entendiendo mejor. Por ello yo recomiendo volver a oír el audio. Puede ser que a usted no les guste mucho como yo hablo. Cuando yo me oigo a mí mismo, yo digo, a mí tampoco me gusta. A mí no me gusta, yo no me gusto como maestro mío. Pero, bueno, que sea el espíritu el que juzgue. El que juzgue más, no el tono, si el tono tiene ciertas expresiones, sino más bien como la palabra, ¿no? Lo que se dice. Si la palabra realmente tiene que ver con el espíritu, pues entonces recibamos la palabra en nuestro espíritu. Y de esa manera entonces podamos recibir lo que el Señor quiere para nosotros. La reunión de hoy era importante porque vamos a llegar a Filadelfia. Vamos a entender lo que es la iglesia de Filadelfia, que no es en donde estamos todavía. Nosotros estamos moviéndonos de Sardis hacia Filadelfia, hermanos. Tengamos claro eso. Nos estamos moviendo, porque hay cosas que todavía tienen que ser corregidas en ese camino hacia Filadelfia. Filadelfia es el lugar de la perfección. Es la iglesia normalizada. Es la iglesia del Espíritu. Es la iglesia a la que el Señor no le corrige nada. A la que el Señor le abre una puerta que nadie puede cerrar. Y dice, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces allí vuelve y se menciona la importancia de guardar la palabra. Yo no puedo guardar la palabra si yo no tengo palabra para guardar. Entonces, ¿qué es lo que yo guardo? Lo que yo guardo es la palabra con la que tengo comunión a diario con la palabra. Ay, hermano, es que yo no sé leer, no me gusta leer. Pues entonces oiga. Ya existen Biblias que puede bajar uno al celular que tienen audio. Entonces oír la palabra. Si vamos a entrar, si estamos en esto de las iglesias, pues hombre, yo creo que lo mínimo que debemos hacer, lo mínimo, es Biblia, Apocalipsis, capítulo 2, vamos a oír qué es lo que dice. Y oírlo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Uy, ya es suficiente 4 veces. No, no es suficiente 4 veces. Créame, hermano, que yo creo que ni 20 veces es suficiente. Necesitamos oír mucho, mucho la palabra, volverla a oír, y volverla a oír, y volverla a oír, porque ella se va asentando, ella cada vez va logrando ganarnos el terreno, va rompiendo lo que es duro en nosotros, que es el alma, y va pasando como una espada de 2 filos, parte lo que está en el alma y lo lleva a sembrarlo en el espíritu. O sea que la palabra tiene que llegar a nuestro espíritu para que sea efectiva. Si únicamente toca el alma, se puede quedar allí y se puede perder, se puede olvidar, y eso es lo que a veces nos pasa, que hemos leído las escrituras y se nos olvida. ¿Por qué? Porque ellas no se encuentran sembradas en el espíritu. Cuando ellas ya están sembradas en el espíritu, ya se logró una ganancia. Allí ya va a comenzar a crecer, va a madurar hasta el punto que va a derrotar al hombre viejo que se encuentra en nosotros, el hombre natural, el hombre mental, aquel del cual Pablo habla y dice, el hombre natural no puede entender lo que es espiritual porque para él es locura. No, lo espiritual se tiene que discernir en el espíritu. Entonces al alma no le podemos hablar. No, porque es natural. Hace parte de nuestra naturaleza.
El espíritu que viene con su palabra tiene que hablarle al hombre espiritual. El hombre espiritual, ¿en dónde habita? Es el que nació de nuevo, está en el espíritu. Pero si nuestra caparazón natural es más grande y encapsula al hombre natural, entonces vamos a ser gobernados por el hombre natural, no por el hombre espiritual. He ahí la importancia de la lectura sistemática, permanente, constante, y de la oración que trabaja, ¿para qué? Para que tanto la palabra como el espíritu produzcan un crecimiento espiritual. Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, es lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. Y entonces vamos a ver la semana entrante, Dios mediante, pero primero tenemos que pasar por esto. Los hermanos que no vinieron tendrán que oír el audio, y si no, pues hay que volver a repetir todo esto la semana entrante. O sea que la ausencia nuestra retrasa a los hermanos de los procesos que estamos teniendo para poder entender la iglesia. Es que esto de las 7 iglesias, créame hermano, es muy importante en nuestra conversión a Jesucristo, en la necesidad que yo tengo de entender cómo es que me convierto plenamente al Señor Jesucristo. ¿Cómo paso de ser un creyente superficial a ser un creyente radical? De un creyente que conoce la superficie de las Escrituras a un creyente que conoce las profundidades de Cristo, a un creyente que tiene la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, ya con la mente de Cristo, no nos vamos a confiar solamente de eso que les mencionaba ahorita. Nos vamos a mover por la conciencia o nos vamos a mover por la intuición, como se estaban moviendo los cuáqueros, que se movían más por la intuición, y no es la intuición la que nos debe mover, aunque la intuición es necesaria, pero nos debe mover es la comunión con Cristo, eso, allí donde está la vida del Señor, donde está el Maestro enseñándome, donde está el Maestro mostrándome directamente, Él mismo, por medio de la palabra, mostrándome la voluntad de Dios. Porque el Señor Jesús es así, dice, que para poder entrar al reino, para poder entrar a la vida eterna, es necesario hacer ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no la conozco? ¿Y cómo la voy a conocer si no paso tiempo con el Señor, que es el que me enseña la voluntad del Padre? A eso vino el Señor Jesús como maestro, a enseñar la voluntad del Padre. ¿Cuál es la obra que debemos hacer? ¿Cuál es la obra que hay que hacer? Muéstranos la obra, Señor. ¿Cuál es la obra? Bueno, la obra es que conozcáis al Padre y a quien Él ha enviado. Entonces necesitamos tener un conocimiento que viene por medio de la Escritura. Repito, algunos dicen, no, el conocimiento no, porque eso es un asunto de la mente. No, dejémonos guiar únicamente por el corazón. También es peligroso. También es peligroso. No, dejemos que el Espíritu es el que va a poner en el corazón lo que debemos hacer. Peligroso. No necesitamos reunirnos, sino cuando el Espíritu diga cómo nos debemos reunir, cuándo nos debemos reunir y en dónde nos debemos reunir. Peligroso. El Señor sabe, y por eso nos manda a congregarnos, y por eso nos da que nos disciplinemos y escojamos reuniones reuniones específicas para algo. Porque si no, vamos a ser muy indisciplinados. Y se imagina, si vamos a dejarnos guiar por la intuición, entonces a uno le dio y a otro no le dio.
Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si a uno le dio y a otro no le dio? No, el acuerdo al que llegamos es cuando hemos definido y hemos establecido días de reunión. Y días de reunión donde no solamente vamos a tener 1 Corintios 14, 26, que era lo que llevaba a los cuáqueros. Los cuáqueros leyeron eso y dijeron, no, así deben ser las reuniones. Esas son las reuniones. Por el Espíritu, entonces vamos a esperar a ver quién es el que tiene. Y si alguien tiene, dé, y si alguien no tiene, no dé. Y si nadie tiene, entonces no hay reunión, porque a nadie le apareció nada. Hermanos, tened cuidado. ¿Sí? Avanzar a la madurez. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Tu palabra nos muestra cuánto hemos de crecer, de madurar en el conocimiento del Señor Jesús. Ella nos dice que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Porque hay una estatura del varón perfecto que debemos alcanzar. Hay una plenitud, que es la de Cristo. Y esto para que no seamos arrastrados, para que no seamos como niños que se dejan arrastrar por los vientos de doctrina. Entonces, enséñanos, Señor, a estar en esto de edificar el cuerpo de Cristo, que es como tu palabra lo muestra. Gracias porque la palabra aclara, nos trae luz en las formas, en los procesos y cómo debemos estar involucrados en ellos. Porque sí debemos seguir la verdad en amor. Allí donde está la doctrina, donde está la verdad, donde está Cristo, que es la verdad, y donde es el camino que nos lleva a la vida. Pero enséñanos, Señor, a trabajar juntos y a conectarnos, a tener una dependencia de los unos a los otros, a entender lo que es el cuerpo de Cristo, unido por las coyunturas, para que cada miembro, según la actividad que tú le has dado, entonces pueda operar eficazmente y tengamos un edificio que expresa la plenitud tuya, Señor, que es el amor. Ese amor de Cristo que tú nos enseñas cuando tenemos esa comunión contigo principalmente y entre nosotros. Nos enseñas a amarnos como tú amas al Hijo y como el Hijo te ama a ti. Esa es la vida eterna, Señor. Esa es la vida eterna. Esa es tu voluntad perfecta. Así que, Señor, ayúdanos. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Abre nuestro entendimiento. Llévanos a las Escrituras. Muéstranos las Escrituras, Señor. Así como estos hermanos se dieron cuenta que en las Escrituras estaba la luz, que en la oración estaba el poder, que en la comunión tú hacías un trabajo, en la comunión de unos con otros. Enséñanos a Cristo, enséñanos la casa que tú quieres que edifiquemos. Muéstranos, Señor, por revelación el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros en el cuerpo? No permitas más, Señor, que Satanás abuse de nuestra ignorancia y nos arrastre fuera del propósito eterno, que es edificarte una casa. Reprende, Señor, a Satanás de una vez y para siempre, y permite que esta ciudad, Cali, y oramos en particular por esta ciudad, pueda expresar, sí, pueda tener esa casa en la cual tú puedas reunir a todos los que son de Cristo. Y no estamos hablando de una casa física ni de un lugar
geográfico, ni de seguir a una persona en particular, sino reunirnos a todos en Cristo, que es la cabeza de la casa. Que todos puedan ver a Cristo como la cabeza y todos podamos ir allí donde está el centro de nuestra vida, el cual es Jesucristo. Porque así lo dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Sí, Él es la cabeza. No es ningún hombre, no es ninguna denominación, no es ninguna tendencia ni ninguna doctrina, sino que es el todo y en todos, Jesucristo. Permítenos, Señor, que esto se pueda lograr. Que la obra de Cristo no sea estéril en este sitio, sino que dé fruto, que tu palabra, Señor, dé fruto y que sea un fruto abundante. Únenos a Él para que demos fruto. Que no seamos cortados como los pámpanos son cortados y son echados al fuego, sino que estemos unidos a Él para dar fruto y fruto en abundancia, que te dé gloria a ti, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.